Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo Segundo de Reyes 24 y 25, terminando Segundo de Reyes. Y también vamos a leer Romanos capítulo 10. Así que estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Los animo a continuar en este plan de lectura, a seguir todos los días. Sé que estoy un día atrasado, pero ahí ya se va a dar la oportunidad de ponerse al día. Bueno, Segundo de Reyes 24 dice: En los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá, para quitarlo de su presencia, por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, y el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Durmió Joacim con sus padres, y su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey de Egipto no salió más de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. En aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos y sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año octavo de su reinado. Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho, y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó, excepto la gente más pobre del país. También se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia. Asimismo se llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos del país. Todos los hombres valientes, 7.000, y los artesanos y herreros, 1.000, todos fuertes y aptos para la guerra. También a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segundo Reyes capítulo 25. Y en el año noveno de su reinado, en el 10.º mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el 11.º año del rey Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para la población, y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta, entre las dos murallas, junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y éste los sentenció, y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó las murallas alrededor de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y al resto de la multitud los llevó en cautiverio Nabuzaradán, capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las brasas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de la guardia se llevó además los incensarios y los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las dos columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso de bronce de todos estos objetos. La altura de una columna era de 18 codos, 8.1 metros, y tenía sobre ella un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, 1.35 metros, como una obra de malla y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y la segunda columna era igual con obra de malla. Entonces el capitán de la guardia tomó al sumo sacerdote Seraías y al segundo sacerdote Sofonías y a los 3 oficiales del templo y de la ciudad prendió un oficial que estaba encargado de los hombres de guerra y a 5 hombres de los consejeros del rey que se hallaban en la ciudad y al escriba del capitán del ejército que alistaba a la gente del país y a 60 hombres del pueblo de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y se los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Entonces el rey de Babilonia los hirió y le dio muerte en Ribla, en la tierra de Amat. Así Judá fue llevado al cautiverio lejos de su tierra. Y en cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los jefes de tropas, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, vinieron a Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet, el netofatita, y Jaazanías, hijo del Maacateo, ellos y sus hombres. Gedalías les hizo un juramento a ellos y sus hombres, y les dijo: no teman a los siervos de los caldeos, habiten en la tierra, y sirvan al rey de Babilonia, y les irá bien. Pero sucedió que en el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, vino con 10 hombres e hirió a Gedalías, y éste murió junto con los judíos y los caldeos, que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los jefes de las tropas, se levantaron y se fueron a Egipto, porque temían a los caldeos. En el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia, y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió su vestido de prisión, y comió siempre en la presencia del rey, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción por cada día, todos los días de su vida. Bien, entonces ahora mañana vamos a comenzar primero de Crónicas, pero ahora vamos a leer Romanos capítulo 10, recordando acá que Jerusalén lo que está sufriendo es caer en manos de Babilonia, manos de Nabucodonosor. Ahí en el versículo 3 se ve claramente que esto vino de parte de Dios, por mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitarlo de su presencia. No era algo que pasó por azar o porque le estaba pasando a todos los pueblos. Esto estaba dentro también de la soberanía del Señor, y es el mismo Dios que antes había enviado profetas, que antes había llamado al arrepentimiento, que una y otra vez les había entregado su palabra para que
dejaran estos caminos, pero Israel endureció evidentemente su corazón. Bueno, en Romanos 10, que es lo que vamos a leer ahora, se ve que a Pablo, comienza con eso, Pablo orando por Israel, precisamente eso, porque el anhelo de Pablo es la salvación de Israel. Todavía está ese amor, por supuesto, y todavía están las promesas que Dios ha hecho a Israel. A pesar de que físicamente se puede ver un pueblo destruido, espiritualmente Dios también tiene promesas para ellos que después se van a ir cumpliendo mucho más, y con el desarrollo de lo que vamos a leer más adelante con los profetas se va a ver también cómo va a ser ese cumplimiento. Bueno, Israel seguía teniendo este celo por todo lo religioso, por todo lo que estaba relacionado con el templo, con los sacrificios, de manera externa, eso sí, todo lo relacionado con la religión, pero abandonaron al Dios de todo esto, el Dios de ese templo, el Dios de los sacrificios. Ahí en el versículo 2 de lo que vamos a leer, Romanos 10, se ve que, claro, ellos tenían este celo, pero no conforme a un verdadero conocimiento de Dios, no conforme a una verdadera relación, a una fe verdadera con Dios. Entonces, depositaban su fe, que es lo que se ve en el Segundo de Reyes, depositaban su fe en sus propios méritos, en el cumplimiento de la ley o en el cumplimiento de los rituales que eh, siempre habían llevado. Pero Romanos 10 nos muestra que el fin de la ley es Cristo, que todo el que cree es justificado de forma tal que lo que Dios está buscando es fe. Eso es lo que Dios está buscando. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 10 y solamente ese, Romanos capítulo 10, que dice así: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia es de la ley, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado, y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Bien, lo dejamos hasta acá, un poquito más breve hoy día la lectura, pero terminamos con esta idea de que, claro, la salvación está disponible en Cristo Jesús. Él la está ofreciendo continuamente, dando a conocer su palabra, para que por medio de la fe en Cristo podamos tener esta preciosa salvación. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos revela tu justicia, tu santidad, el juicio. Gracias, Padre, porque también nos revela misericordia, compasión, bondad, salvación. Gracias, Señor, por eso, y porque nos muestra principalmente nuestro pecado, también a Cristo, Señor, y nos muestra tu gloria. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chau, chau.